Hola, muy buenos días. En esta ocasión, este video está enfocado a trabajar con otro conjunto de operaciones básicas que es multiplicación y división. En el video anterior vimos cómo trabajar con suma y resta. Ahora vamos a ver cómo se trabaja multiplicación y división dentro de MATLAB. Este, para la multiplicación, para la multiplicación y la división vamos a trabajar en tres sectores. Primero vamos a trabajar escalar, luego vamos a trabajar vectorial y luego vamos a trabajar matricial, ¿ok? Entonces primero vamos a empezar con el caso escalar. Les vamos a comentar y vamos a poner aquí escalar y vamos a trabajar con este caso. Igual que en el ejemplo anterior, vamos a multiplicar dos números, entonces va a ser 5 por 2 y yo tengo que esperar el resultado de esta multiplicación. Para multiplicar, para multiplicar dentro de MATLAB, en el entorno de MATLAB, tenemos que ocupar el operador asterisco, ¿ok? Entonces va a ser asterisco para realizar multiplicaciones. Pongo mi primer elemento, asterisco mi segundo elemento, y lo que espero como resultado es la multiplicación de estos dos elementos en el caso escalar. Entonces, aquí le doy Enter nada más para ver el resultado, y como esperaba, pues es la multiplicación de 5 por 2 y el resultado es 10. Como es una multiplicación escalar, en el caso escalar la multiplicación sí es conmutativa y no tengo ningún problema. Vamos a ver el caso vectorial. Acuérdense que en el video de suma, nosotros trabajamos con vectores, un vector X, un vector Y, una matriz X y una matriz Y. En este caso, aquí tenemos definidos los elementos, ¿ok? Entonces, para este ejercicio no vamos a renombrarlos, vamos a tomar los que ya tenemos definidos. Entonces, vamos a trabajar primero con la multiplicación vectorial. Vamos a poner aquí un comentario que sea vectorial, o multiplicación de vectores, para que sea más claro. Ok, entonces para multiplicar vectores en MATLAB, en general vectores y matrices, lo que tenemos que considerar es las mismas reglas que consideraban ustedes en su curso de álgebra lineal. Lo que consideraban era que si tengo una matriz n por m, la matriz a la que quiero multiplicar esa matriz n por m tiene que tener una dimensión m por n. Entonces vamos a escribirlo para que quede más claro. Este, si yo tengo una matriz n por m y yo quiero realizar la multiplicación de una matriz n por m por otra matriz, la dimensión de esa matriz tiene que ser m por n. Y el resultado de la multiplicación va a ser de dimensión n por n, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver en esa sección es cómo hacerle para que se cumplan estas dimensiones de matrices. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros definimos dos vectores donde ambos vectores tienen la misma dimensión, ambos vectores tienen dimensión 1 por 50. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros intentamos programar o multiplicar estos vectores dentro de MATLAB? Le vamos a poner nada más x por y, y lo que yo esperaría es que MATLAB me arrojara un error. ¿Por qué? Porque las matrices no van a concordar, porque no puedo hacer la multiplicación de matrices como yo la sé hacer, porque la dimensión no concuerda. Mi primer vector tiene una dimensión de 1 por 50, mi segundo vector también tiene una dimensión de 1 por 50, entonces no puedo realizar la multiplicación. Le doy Enter y vamos a ver, está procesando la operación, ya está. Me dice error al usar la operación multiplicación porque las matrices no tienen la dimensión correcta, ¿ok? Lo que yo tendría que hacer sería usualmente cuando tengo dos vectores y quiero multiplicar de manera vectorial, lo que tengo que hacer es transponer alguno de los vectores para tener la dimensión correcta. Para transponer en MATLAB se ocupa la función transpose, ¿ok? Entonces, yo lo que hago con esta función es transponer ya sea vectores o matrices. Cambio filas por columnas en las matrices. En este caso, el vector y es un vector fila. Cuando yo aplique esta función transpose, lo que voy a hacer es cambiar ese vector fila por un vector columna. Entonces, voy a poner, vamos a llamarle y-t igual a la función transpose, y esa función transpose recibe como argumento ya sea el vector o la matriz que yo quiero transponer. En este caso es mi vector y. Punto y coma. Y aquí está. Si se dan cuenta, en el espacio de trabajo ya procesó esta función de transponer, y aquí aparece y-t es igual a un vector, o tiene la dimensión de un vector 50 por 1, ¿ok? Cambió mi vector fila a un vector columna. Ahora,
En este caso, esta operación que yo quería hacer acá, tengo un vector x que tiene la dimensión 1 por 50. Para poder multiplicar ese vector x por otro vector, el otro vector tiene que tener, tiene que tener al menos 50 filas sin importar el número de columnas. En este caso, cuando yo transpongo mi vector y, lo que estoy haciendo es que estoy teniendo 50 filas y una columna. Vamos a hacer la multiplicación ahora con el vector y transpuesta, y lo que tengo es lo siguiente: x por y-t, que es mi y transpuesta, enter. Ya ahí está, ¿ok? Cuando yo transpongo dos vectores, un vector fila por un vector, cuando yo multiplico, perdón, un vector fila por un vector columna, lo que voy a obtener va a ser un escalar como resultado, porque es 1 por 50 la primera dimensión, la segunda dimensión es 50 por 1, entonces el resultado me va a dar una matriz de 1 por 1, que es un escalar. Entonces aquí está el resultado de mi multiplicación de esos dos vectores. MATLAB permite hacer la multiplicación de elemento por elemento. Al igual que la suma por definición entre un vector y otro vector es elemento por elemento. En el caso de MATLAB va a haber ocasiones en que nosotros no queremos no queremos hacer una multiplicación usual entre matrices y vectores. Es decir, la multiplicación usual es la que les estoy mostrando en este punto. Lo que queremos hacer es multiplicar cada elemento de la matriz por cada elemento del vector. Por ejemplo, en este caso yo tengo que mi vector x es un vector de 1 por 50. Vamos a poner x, ahí está. Es mi vector de 1 por 50. Y tengo mi vector y, que es mi vector 1 por 50. Va a haber ocasiones, en el caso de análisis que queremos realizar, que lo que queremos hacer es multiplicar, este, lo que queremos es multiplicar el elemento 1 de mi primer vector, ay, el elemento 1 de mi primer vector por el elemento 1 de mi segundo vector. Y así sucesivamente. El elemento 2 de mi primer vector por el elemento 2 de mi segundo vector. El elemento 3 de mi primer vector por el elemento 3 de mi segundo vector. Queremos hacer una multiplicación de elemento a elemento. Podemos hacer esto en MATLAB. Es una forma diferente de poder definir la multiplicación. Para hacer esto necesitamos dos vectores que sean de la misma dimensión, y lo que tenemos que hacer es modificar el operador para poder obtener la multiplicación. ¿Cómo modificamos el operador? Vamos a limpiar la pantalla para que salga en la parte superior esto. Entonces, para limpiar la pantalla es CLC, y ahí tengo mi pantalla otra vez. Quiero multiplicar elemento a elemento los elementos del vector x por los elementos del vector y. Para eso hago lo siguiente: x, que es mi primer vector, voy a poner un punto antes del operador usual y después el operador usual, ¿ok? Entonces, para multiplicar elemento a elemento, lo que yo necesito hacer es colocar el siguiente operador. Mi primer elemento, mi primer vector, punto, el operador multiplicación, mi segundo vector, ¿ok? Con esta forma de definir la multiplicación punto asterisco, yo lo que voy a hacer es multiplicar cada elemento del vector A por cada elemento del vector B, uno a uno. El elemento 1 por el elemento 1, el elemento 2 por el elemento 2, el elemento 3 por el elemento 3, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí adelante el segundo vector, que es y. Vamos a poner punto y coma y vamos a darle enter, ¿ok? En este caso, como no definí ningún nombre de la variable, lo que va a aparecer es lo siguiente: en el espacio de trabajo, en el espacio de trabajo, en el espacio de trabajo lo que va a aparecer es el nombre de mi resultado, que es ans, en este caso, con la dimensión de mi vector. Y vean, en este caso es un vector de dimensión 1 por 50, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que se hace con esta forma de definir la multiplicación, es multiplicar cada uno de los elementos del vector por cada uno de los elementos del otro vector uno a uno, ¿ok? Vamos a observar cuál fue el resultado de esta multiplicación. Entonces ponemos el nombre el nombre con el que se guardó mi vector en el espacio de trabajo, que es ans, enter. Y ahí está, ¿ok? Tengo 50 elementos en donde tengo el producto de elemento a elemento correspondiente al producto de cada elemento de los vectores anteriores, ¿ok? Entonces,
Para multiplicación tenemos dos formas diferentes de poder definir la multiplicación. La multiplicación usual, la que nosotros conocimos en álgebra lineal, y la multiplicación elemento a elemento que se define con este operador. ¿Ok? Entonces, en el caso matricial es exactamente lo mismo. Para poder multiplicar dos matrices, las dimensiones deben de coincidir, es decir, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz para poder hacer la multiplicación. En este caso, las matrices que tengo guardadas, que es X y Y, tienen la misma dimensión, que es 2 por 2. Entonces yo podría hacer el producto X por Y sin ningún problema, ¿ok? Y ahí está. Tengo el producto usual entre dos matrices. ¿Qué pasa si yo quisiera multiplicar elemento a elemento? Pues hago lo mismo que hice en el caso vectorial. X punto, el operador multiplicación que es asterisco, Y. Ya está, ok. Vean, aquí multiplicó el primer elemento de la matriz X por el primer elemento de la matriz Y. El elemento 1, 1, el elemento 1, 2 de la matriz X por el elemento 1, 2 de la matriz Y, el elemento 2, 1 de la matriz X por el elemento 2, 1 de la matriz Y, el elemento 2, 2 de la matriz X por el elemento 2, 2 de la matriz Y. Ok, aquí está haciendo elemento, elemento. Aquí está haciendo la multiplicación usual, la multiplicación que todos conocemos para realizar la multiplicación que todos conocemos en el caso matricial. Y aquí está haciendo multiplicación elemento a elemento de ambas matrices. ¿Ok? Entonces ya tenemos claro cómo es el proceso para hacer una multiplicación. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las divisiones? Vamos a limpiar la pantalla y vamos a continuar. En el caso de las divisiones, lo que está haciendo MATLAB en general, o lo que se hace en general cuando se define una división es lo siguiente. Suponemos que tenemos el siguiente sistema. AX igual a B, ¿ok? Y lo que queremos encontrar es la solución para X. ¿Cuánto vale X? Entonces lo que se hace es X igual a B entre A, ¿ok? Entonces es aquí donde los elementos deben de cumplir ciertas características para poder aplicar esta multiplicación, esta operación, perdón. En el caso escalar, queda claro que si yo tengo una división entre dos elementos, simplemente tengo que poner el operador división, que es una diagonal, y mis dos elementos. En este caso 5 entre 2, y ahí está mi solución, que es 2.5. ¿Qué pasa en el caso vectorial? En el caso vectorial tenemos que tener cuidado porque cuando las matrices, vamos a hablar primero del caso vectorial en general. Cuando tenemos un caso de división de dos vectores, lo que se hace es que la solución se aproxima a través del método de mínimos cuadrados. Nosotros lo que hacemos es, en este caso, por ejemplo, tengo X y tengo Y. Si yo pongo X diagonal Y, al contrario de lo que me dice la intuición de que debe de ser lo mismo que la multiplicación, es decir, si las dimensiones no concuerdan, etcétera, lo que va a hacer esto es que me va a dar un error. En este caso no me va a dar un error, me va a dar una solución. ¿Qué es esta solución? Esta es la aproximación de la solución de la que les mencioné. En este caso, si lo vemos para este ejemplo específico que es XY, vamos a suponer que tenemos un vector X por una variable A. Esto es, no es al revés, perdón. Un vector Y por una variable A igual a X. Lo que quiero hacer es cuánto vale A. En este caso, lo que hace MATLAB es que me da una solución aproximada de esta operación X entre Y. ¿Ok? Lo que dice es, bueno, a ver, yo tengo un vector que tiene cierto número de elementos, tengo otro vector que tiene cierto número de elementos, voy a hacer una aproximación de cuál sería la solución de esta operación, ¿ok? Entonces lo que hace es que hace un análisis de mínimos cuadrados y avienta la operación, ¿vale? En este caso no es lo mismo que yo haga y entre x, perdón. Entonces y entre x hace una aproximación diferente, ahora priorizando algunos valores de y con respecto a x, me va a dar un valor diferente. Ahí está, ¿ok? Entonces, aquí hay que tener cuidado porque lo que hace MATLAB es darte una aproximación de una solución de un sistema algebraico, que es que tenemos que despejar la x para saber cuáles son los valores necesarios para cumplir con esa operación, ¿ok? Entonces, ese es en el caso vectorial. Igual que en el caso de la multiplicación, nosotros podemos hacer esta división elemento a elemento. Lo que tenemos que hacer es poner x punto diagonal y el otro vector. Lo que va a hacer es que va a dividir cada elemento del vector X entre cada elemento del vector Y.
Ahí está, ok, aquí tenemos la solución. Si se dan cuenta, lo que hace es generar, lo que hace esta forma de definir la división, esta de aquí, es evaluar cada elemento del vector x y cada elemento del vector x lo divide entre el vector y, es decir, divide el elemento 1 del vector x entre el elemento 1 del vector y, el elemento 2 del vector x entre el elemento 2 del vector y, así sucesivamente hasta que acaba con todos los elementos de ambos vectores. ¿Ok? Entonces, esto es en el caso de la división para dos elementos, para dos vectores. ¿Qué sucede en el caso de la división para elementos, para matrices? Pues voy a limpiar la pantalla y voy a empezar con las cosas, con la división para matrices. En este caso es algo similar, ya que lo que hace MATLAB es lo siguiente. Acuérdense de la definición. Para trabajar con división, lo que tenemos es una matriz A, un elemento X igual a B. Entonces lo que se busca es encontrar la solución de x, que en este caso sería b entre a. En el caso de la división en general, lo que se pide es que a sea un elemento diferente de cero, un elemento no singular, ¿ok? En este caso, lo que pedimos en cuestión de matrices es que a tenga inversa, porque esto que tenemos aquí escrito es el equivalente a obtener la siguiente solución: x igual a b por la inversa de A. ¿Ok? Entonces, lo que queremos, en el caso matricial, lo que vamos a hacer es multiplicar el primer vector por la primera matriz, perdón, por la inversa de la segunda matriz, y lo que vamos a obtener va a ser la división entre matrices. ¿Ok? Vamos a verlo de las dos formas. Vamos a primero a poner, mis matrices se llaman x y y. Voy a poner x entre y. Y aquí está, ¿ok? Nada más para comprobar que la definición que les puse anteriormente es correcta, voy a poner x por la inversa de y. Y ahí está, ¿ok? Tenemos exactamente los mismos, la misma solución porque es la misma definición, ¿vale? Entonces, en este caso, la característica o la principal característica de la matriz Y es que tiene que tener inversa para poder realizar la división. Si la matriz Y no tiene inversa, entonces lo que va a suceder es que me va a marcar un error en MATLAB, me va a decir que ese sistema no tiene solución. Esto es equivalente a que la ecuación algebraica con la que estábamos trabajando tenga una solución única para X. Si existe una solución única, quiere decir que la matriz asociada a esa solución tiene inversa. Entonces, es exactamente lo mismo que ustedes han visto en sus cursos. Debe de existir la inversa de la matriz con la que estoy dividiendo para poder obtener esta división entre matrices. Ahora, ¿qué pasa en el caso de elemento a elemento? Es exactamente lo mismo. Si yo quisiera no hacer una división, déjenme llamarlo así, una división usual entre matrices, es decir, multiplicar una matriz por la inversa de otra matriz, y yo quisiera dividir cada uno de los elementos entre los otros elementos de la matriz, es decir, el elemento 1, 1 de la matriz, de la primera matriz, entre el elemento 1, 1 de la segunda matriz, el elemento 1, 2 de la primera matriz, entre el elemento 1, 2 de la segunda matriz, lo que tengo que hacer es poner la definición que tengo en MATLAB para hacer esta operación, que en este caso es punto, diagonal y la segunda matriz. Entonces, punto diagonal lo que me va a hacer es dividir cada elemento de la matriz X entre cada elemento de la matriz Y uno a uno. Le doy punto y coma, enter, y vamos a ver cómo es el resultado. ANS. Ahí está, vean cómo es completamente diferente el resultado de ambas formas de operar. En el primer caso, aquí, lo que tenemos es la definición usual, déjenme llamarlo así, la definición usual para una división de matrices, y lo que tenemos acá es la división elemento a elemento de cada valor o cada elemento de cada una de las matrices, ¿ok? Entonces, esto sería todo por la operación multiplicación y división. En el siguiente video hablaremos de algunas operaciones especiales dentro de MATLAB. Muchas gracias, que tengan un lindo día.